Stephen Harper y el presidente Enrique Peña Nieto. Claro, o el TPP con los 3 o 4 países en Sudamérica, y allá tenemos a 6 o 7 de Asia. Son los bloques. Hoy lo que estamos viviendo es globalización, regionalización del concepto de bloques. La crisis económica ha generado el peor sentimiento que pueda padecer el ser humano, la depresión. La depresión, ayer lo veíamos, anteayer, puede ser de carácter endógeno o exógeno. Esta depresión es derivada de una crisis económica que nos afecta a todos. Hay inseguridad, el concepto de visión en la vida y de seguridad ha cambiado totalmente. Mucha gente hoy no le queda otra, o no nos queda otra más que vivir el día a día. Ya no puedo pensar en mi vejez, en mi retiro, en mi pensión. ¿Por qué? Porque dudamos que Pemex tenga dinero para pagarle a sus pensionados. Dudamos que el ISSSTE y el IMSS tengan los recursos suficientes para que le paguen la pensión a tanto trabajador, porque además las pirámides demográficas se han estado cambiando. Tal es el caso de China, que están por autorizar que ahora otra vez vuelvan a tener 2 hijos, porque se están dando cuenta que ya después no va a haber jóvenes para sostener a los cientos de millones de viejos que dentro de poco van a tener que sostener y que no tienen una estructura demográfica bien establecida para efectos de hacer viable al Estado y a la estructura social. ¿Qué es lo que vivimos? Esta desorientación ciudadana, esta inseguridad jurídica y este nerviosismo que nos hace decir, bueno, en México sí estamos viviendo reformas energéticas, fiscales, en telecomunicaciones. Por lo tanto, en México no aplica lo que estás diciendo. Efectivamente, estamos viviendo reformas muy importantes, pero esas reformas nos darán un resultado tangible en el Producto Interno per cápita nacional dentro de 4, 5, 6 años. Mientras tanto, se tiene que resolver la instrumentación de esas reformas en las leyes secundarias y por lo tanto ahí es donde nos explicamos qué ha sucedido con el México Moment que vivimos hace un año. Hace un año decían que México era el mejor lugar para invertir porque lo que venía para México es magnífico. Y efectivamente puede ser magnífico. Sin embargo, ayer y anteayer la bolsa caía y está a niveles mucho más bajos que en diciembre. Y nos dijeron, ¿por qué? Si las reformas se están autorizando. ¿Por qué? Pues porque, por otro lado, a la gente le miden la confianza y la confianza ha disminuido un 15%. ¿En qué? En que ya no te alcanza ir al súper y comprar tu canasta básica. ¿Por qué no te alcanza? Porque has visto una inflación por arriba del 4.5%. Y resulta que el crecimiento económico en México fue de solo 1.2% el año pasado. Para este año esperamos un crecimiento del 3%, y entonces resulta que ¿dónde está el resultado de esa reforma? Efectivamente, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI han logrado lo que no se pudo lograr en 12 años. Ayer entrevistaron al presidente Fox y dice, yo soy de Peña Nieto, pero no del PRI, porque el PRI no permitía las reformas, pero Peña Nieto ahora con el PRI se ha logrado lo que no se hizo en 12 años. Dice, tenemos que ser prácticos y pragmáticos, back to basics. Bueno, esa es su opinión del presidente Fox, allá en su centro Fox desde Guanajuato. Cada quien lo dejamos a su interpretación, pero sí es cierto que hay algo muy importante. Se está logrando, pero muchos de los que estamos aquí nos preguntamos, ¿y a mí quién me preguntó de la reforma de telecomunicaciones? ¿Y a mí quién me preguntó de la reforma energética? ¿Y a mí quién me preguntó de la reforma fiscal? ¿Y a mí quién me preguntó de la reforma política? ¿Y a mí quién me preguntó? Pues no, pues es que no te tiene que preguntar,
porque tú eres un régimen democrático donde tu diputado y tu senador te representan. Oye, pero ¿cómo es posible que un partido en el gobierno que tiene el 30% logre decir que México está cambiando por ellos? Bueno, porque hace el 10 de febrero acabamos de lograr algo muy importante en México que pocos hemos podido estudiar, y se logró dentro de la reforma política y la reforma electoral la autorización de gobiernos de coalición. Estamos cambiando, claro que estamos cambiando. El México de hoy no es el mismo de hace un año ni el mismo de hace 3 años. Entonces, ¿hay inseguridad o no hay? Claro que hay inseguridad. ¿Por qué? Pues porque vemos las autodefensas y vemos que no hay confianza en las instituciones del Estado. Oye, pero ya encontraron al Chapo Guzmán, muy bueno, buenísimo, indiscutible. Pero ahora con Enrique Peña Nieto ya hay inteligencia y resulta que desde la Secretaría de Gobernación se coordina bien a la Policía Federal, a la Secretaría de Marina, y el Ejército ya no se pelean en pecho. Cierto, es cierto, es cierto. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué a México está cayendo la bolsa y por qué el peso está en 13.35? ¿Y por qué si Moody's le acaba de subir la calificación de BB3 a A2, que es la segunda más baja después de Chile? ¿Por qué la confianza del consumidor, que somos nosotros, baja 15%? ¿Por qué? Bueno, por lo que les estaba yo explicando. Porque una cosa es las élites y otra cosa es lo que pasa a las gentes. Espero que con esto hay un entorno. Con mucho gusto, si hay tiempo, podemos pasar a preguntas, respuestas y comentarios, críticas, y con mucho gusto trataré de darles un mensaje de esperanza hacia los mexicanos. Porque yo, como ciudadano mexicano, tengo un proyecto de nación. Y lo voy a correlacionar con lo que está pasando en Estados Unidos. No sé cuántos de aquí sepan que en Estados Unidos hay un movimiento para establecer la ley que hizo Franklin Delano Roosevelt en la Revolución, que se llamó la ley Glass-Steagall, ¿qué fue esa ley? Era separar todos los ingresos de los ficticios de la inversión real. Esa ley fue lo que salvó a los Estados Unidos de una catástrofe en los 30. Pero hoy hay un movimiento en los Estados Unidos que no aparece en la prensa, en la radio, en la televisión, para que se vuelva a promulgar esta ley y salven a los Estados Unidos, que está en quiebra, contrario a lo que digan todos los economistas de los Estados Unidos. Eso, ¿cómo nos interesa a los mexicanos? Bueno, aquí en México tenemos la ley de quiebra, que si lo aplicamos podemos garantizar que todos los recursos naturales que tenemos, entre ellos el petróleo, se puedan convertir en riqueza real para los mexicanos, lo que estaba diciendo. Ahora bien, una de las cosas que tampoco se sabe es que en el Parlamento o en la Cámara de Diputados allá hay un movimiento para hacer una discusión de Barack Obama. En Estados Unidos le llaman el impeachment, igual que lo hicieron con el señor Richard Nixon cuando despegó al dólar del oro en 1971. Hicieron el famoso Watergate. Bueno, ahora Barack Obama, que no trasciende en la televisión, lo que hizo en Libia, que sabiendo de que iba a haber un comando para asesinar al embajador norteamericano, lo permitió. Y luego lo que pasó en Libia, que mandaron unos aviones no tripulados, le dieron información a la oposición y asesinaron a Muammar Gaddafi. Y esto es impugnable en los Estados Unidos. ¿Qué relación tiene esto con México? Porque después de la crisis de que Ucrania no quiso entrar a la Unión Europea, lanzaron una operación para destruir a Kiev. Ya sacaron del poder a Víctor, el presidente, y los rusos están dispuestos a ir a la guerra contra Europa y Estados Unidos, y esta guerra no va a ser nuclear, va a ser termonuclear. Y ahorita ya se están movilizando las tropas. Entonces a México le va a tocar directamente todos los problemas. Entonces lo que yo propongo como ciudadano mexicano es que establezcamos una ley que existe en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos para hacer algo semejante a lo que hizo Franklin Delano Roosevelt. Ustedes me van a poder decir, bueno, pero eso es antiguo. No, es que es lo que eso nos va a permitir separar todos los millones de pesos o dólares que están en pura usura
que lo podamos invertir en bienes físicos.